más impactó del diario Noticias fue las palabras del director del hospital, ¿no? Donde él dice claramente que el hospital entero está de luto. El fallecimiento de este joven de 34 años produjo un profundo dolor. Como decíamos hoy, no se trata de un número, se trata de una persona, y esto nos cae la ficha, ¿no? cuando nos toca de cerca. Y en este caso es un pehuajense, familiar, el esposo de una enfermera del hospital. Así que bueno, queríamos hablar con justamente el director, que es Jorge Martín, a quien tenemos en línea telefónicamente, para saludarlo y bueno, que nos cuente un poquito cómo fue esto. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Hola Pedro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ayer cuando hablamos lo noté, ¿no? Afectado por el fallecimiento y nada, que nos cuente un poquito. Sabíamos que venían luchando, venían trabajando, asistiéndolo en terapia intensiva. Este joven Lamas, que también era chofer, ¿no? de un sistema de salud local, ¿no? Una empresa de salud que es Servimed. Sí, sí, así es. Sí, éramos nosotros, una persona que estaba en la primera línea, como lo estamos nosotros. Y bueno, y hace un montón de días que veníamos todo lo que es la terapia intensiva, todo lo que es su plantel profesional, tanto médicos, enfermeras, mucamas, kinesiólogos, infectólogos, neumonólogos, todo tratando de pasar este momento feo que se venía produciendo con él, que no había tenido una evolución muy buena, y bueno, se venía complicando día a día. La veníamos luchando, la luchamos hasta el día de ayer, y bueno, cuando no se pudo hacer más nada. Pero bueno, es una cosa triste, una cosa que nosotros vemos a diario, que si bien, como decía vos al comienzo, no es un número más, ninguno es un número más. Son personas que fallecen, personas que tienen una vida, que tienen unos familiares que quedan muy angustiados porque no se pueden despedir de la forma en que era una tradición, una forma en que se despedían a las personas que fallecían. En este caso no lo pueden hacer. Así que bueno, todos angustiados, todos con una impotencia en la cual nos vemos bastante, no sé si perjudicados, pero mal anímicamente, porque siempre esta función de médico, esta función de trabajador de salud, uno intenta hacer cosas que por ahí no puede hacerlas. Entonces encuentra impotencia. Uno estudia para ello, pero después la realidad es otra, y muchas veces por ahí el resultado es otro. Y ante ese resultado, la persona que recibe el resultado ese, que es el familiar, como el médico que actuó, como la enfermera que era compañera de la otra enfermera, como todo el personal en sí, de la persona que atiende el teléfono hasta el último que barre y que limpia y que nos mantiene con luz el hospital, se ven afectadas. Y eso es lo que duele, ¿no? Lo que duele, y lo que por ahí, cuando yo te decía, las comparaciones son así. Una cosa es estar en la guerra y otra cosa es hablar de la guerra. Esto me hace acordar a la madre de muchos soldados que fueron, y que todo el mundo hablaba de la guerra como una cosa que pasaba lejos. Y la madre del soldado estaba con su hijo en la guerra y no sabía si volvía o no. En este caso es lo mismo. La gente sigue afuera, sigue la vida normalmente, porque yo lo veo en cada lugar que paso. La vida sigue normalmente, siguen las fiestas, sigue la gente sin barbijo, sigue la gente juntándose sin responsabilidad alguna, se sigue yendo de vacaciones, enhorabuena, que disfruten todo, pero después las consecuencias las absorbemos nosotros. Y después vienen las desesperaciones y nuestros teléfonos se prenden fuego, escuchando cómo que volvieron de vacaciones y que hace 4 o 5 días que están con síntomas, y ahora qué hacen, y que bueno, uno le explica todas las cosas como se le explicaron antes de irse, pero bueno, no es la realidad que uno ve, ¿no? Jorge, como médico, le pregunto si podría explicar en un lenguaje que podamos entender, o sea, un lenguaje accesible, que no sea muy técnico, ¿cuál es el efecto que produce el virus en la persona
que puede desencadenar en la muerte. O sea, ¿qué es lo que hace con los pulmones? ¿Qué es lo que hace con los riñones, con el sistema circulatorio, nervioso? ¿Hay algún informe que se pueda hacer con respecto a eso? Es decir, ¿por qué es tan agresivo y por qué produce tanto daño? O estoy preguntando algo que quizás usted no me puede decir. Sí, yo te puedo decir lo que nosotros hemos estudiado, hemos investigado desde hace un año a esta parte, y es lo que te digo siempre. Cada vez hay más gente que habla y hay cada vez menos gente que sabe. Esto es así. Vos verás que las variables o las variantes del virus cada vez son más importantes. En algunos lugares hablan de un 30% más de letalidad, como es el Reino Unido, como es en Europa, y hay personas en las cuales las complicaciones se vienen sucediendo. Comienza como si fuera una gripe porque se contagia por la vía aérea, pero tiene algunas cosas que no la tiene, por ejemplo, la gripe A hasta que salió la vacuna, cosas que van mucho más allá de una explicación muy simple, pero bueno, para que se entienda, y a nivel de todo el público, para que se entienda, produce cosas en el pulmón principalmente y en los órganos blancos que le llamamos nosotros al riñón, al corazón, al cerebro, al hígado, que produce cosas en las cuales esas cosas hacen como que generan trombos, esos trombos tapan las arterias, hacen una infección y una neumonía de ambos pulmones, de las cuales es muy difícil salir, porque también afecta la parte neuromuscular, y la parte neuromuscular es la que contiene y la que hace respirar a los pulmones. Entonces la persona se agota con el tiempo y conduce al respirador. El respirador después es una complicación más y lleva a muchas infecciones y múltiples consecuencias, en las cuales en algunas oportunidades se sale y en algunas no, como fue el caso del chico este. Nosotros ya en esta última instancia ya no había pulmón que pueda resistir tanta cantidad de antibióticos que se le daban, y de miorelajantes para mantenerlo adaptado al respirador, y millones de cosas que se producen y se complican en un paciente tan grave como él. Y actualmente, como formas para prevenir y para evitar el contagio, ¿hay algo que supere, por ejemplo, el distanciamiento social y la vacuna que actualmente se está distribuyendo? Porque hemos visto por ahí que hay algunos que sugieren bueno, ya se lo he preguntado esto, usted siempre fue contundente, ¿no? Pero sigue apareciendo gente que dice que hay medicamentos o cosas naturales, y que si consumen mucha fruta, y que si hay, o el dióxido de cloro, que la sangre le produce un efecto, que realmente ¿hay algo efectivo para prevenir esta enfermedad que no sea la vacuna o el distanciamiento social, o es todo palabrerío? No, mira, lo primordial para un virus es una vacuna. La vacuna que nos estamos aplicando nosotros es entiendo yo, en mi pobre concepto, de que sería una solución. No solamente la vacuna a unos pocos, a las personas esenciales, sino al 60% o al 70% de la población, para que el virus deje de circular en la forma en que lo hace. Las dos vacunas para adquirir una inmunidad del 91.4%, que se dice que es la vacuna cuando se aplican las dos dosis. Eso en primera instancia. La solución sería esa, la vacuna. Mientras tanto, hay un montón de cosas que uno puede hacer para que el virus no transite de una manera adecuada y que no llegue a nosotros de la manera en que puede hacer lesión, no en las personas jóvenes, no en las personas adultas, pero sí en las personas más vulnerables o con enfermedades crónicas. Entonces a eso se apunta. El distanciamiento de los 2 metros, el uso de barbijo, el uso del lavado de manos y el alcohol. Y después hay otro montón de cosas que han salido, que algunas son aprobadas por la ANMAT, otras no son, como la ivermectina o el ibuprofeno inhalatorio, que se dan en muchos lugares. Como ves que en la Argentina, en la parte norte, hay algunos que los tienen como tratamiento compasivo o recetas magistrales, en los cuales, porque como no se pueden adoptar como tratamiento o una terapéutica adecuada y bajo el concepto de una aprobación de la FDA o de la ANMAT, entonces uno, bajo estudios que se han hecho, puede ser que haya
algún tipo de defensa un poco más importante, como lo del barbijo, como el distanciamiento, como el lavado de manos. Todo eso ayuda a que el virus no se propague y que la carga viral que vos recibís no sea tan importante como para causarte una enfermedad grave. Eso también influye. Es como todo, o sea, uno vuelve a la medicina en sus tiempos de comienzo. Es el cuerpo lo que defiende al virus del que entra. Eso es la primera lucha. Si a mí me entra mucha cantidad de virus en forma constante, que lo que pasó en estos últimos días con la gente joven que se fue a la playa, por ejemplo, y que estuvo muchos días en contacto con personas que estaban infectadas y vino con una carga viral muy alta, eso hace que si encontramos alguna persona que contagie, o sea, un R alto, que contagia mucha cantidad de gente, eso es un problema. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ser, claro, contundentes en ese sentido, de hablar, de explicar, de concientizar. Ya no, yo no quiero hablar más de esa palabra porque sí, pareciera que no existiese, ¿no? Porque uno lo ve de acá y ve todo lo malo que uno se desencadena por una falta de conciencia o por una falta de responsabilidad, porque los padres no pueden estar peleando con sus hijos de 17, 18, 19 años porque se quieren ir a la costa y no pueden, y con todo el año que pasaron, y con todo, es muy difícil. Ya uno entra en un terreno en el cual hay ciertas situaciones que van más allá de la conciencia de lo que un médico simple como yo, director de un hospital, le puede explicar. Eso va en cada uno y uno lo sufre en carne propia cuando le toca de cerca y lo ve de lejos cuando el vecino de enfrente le pasa. Pero bueno, es así, Pedro. Nosotros hoy por hoy nos inunda una tristeza enorme porque nos encontramos impotentes, porque no sabemos cómo hacer para superar este momento así de una persona tan joven, pero bueno, incluso uno mira en derredor, en los partidos cercanos, estamos muy bien, pero estamos muy bien significa yo quisiera que no se muera nadie de claro, COVID acá en Pehuajó, pero bueno, por supuesto. Si uno ve el 9 de julio, Trenquelauquen, Teró, qué sé yo, otro Bolívar, qué sé yo, con 90 muertos, con 80 muertos, y nosotros con 22 muertos, hay diferencia, ¿no? Entonces hay una diferencia importante. Sí, también pero está bueno, la contención de la enfermera, ¿no? La esposa de este chico que falleció, que también es personal de salud. Esto genera toda una situación muy difícil, ¿no? Para seguir trabajando, para seguir adelante, incluso para todo el personal. Era muy elocuente, muy digno, y muy digno de ver la situación ayer cuando había fallecido Cari y estaba todo el personal de enfermería al lado de Vicky, de la esposa, conteniéndola y estar ahí al lado. Eso sirve mucho porque no hay palabra que uno pueda explicar, o no hay palabra o participación que uno pueda dar, porque ya es tarde para todo, pero sí el estar, ¿no? El estar, el saber que la persona que sufre, que cuenta con esa persona de al lado, que también es una familia grande. Uno trabaja algún tercio de la vida acá dentro de este hospital o un poco más, y bueno, somos una gran familia, con nuestras diferencias, con nuestros errores, con todo lo que tengamos, pero apuntándole a que todo sume y que podamos salir adelante de toda esta pandemia. Le hago una pregunta más. ¿Cómo está entonces hoy terapia intensiva? Porque habíamos hablado de tres casos, ¿no es cierto?, de COVID, y había una persona más internada en terapia intensiva. ¿Cómo es la situación hoy? Sí, hoy es 2 pacientes respirados, había 3 con Oscar y ahora son 2 los que quedan respirados, más una persona más que no está respirada, que tiene otra patología cardiológica. Entiendo. Pero bueno, quedan 2 pacientes respirados que son añosos, que son con muchas enfermedades y con toda patologías que son vulnerables para la salud del paciente. O sea que si tuviéramos que ver en cuanto a la capacidad que tiene terapia intensiva, ¿cuántas camas estarían libres o estarían en condiciones de ser usadas? Porque no sé cuál era la capacidad total. Sí, nosotros hicimos cuando comenzó la pandemia, nosotros usamos los 2 quirófanos antiguos que estaban,
Sí. los usamos como terapia y como zonas para aislarlos. Entonces, Sí. en un quirófano tenemos 2 camas, en otro lado tenemos 2 camas más, y en la terapia convencional que teníamos para los que no eran COVID teníamos 3 camas más. Entonces, 7. ahí teníamos 7 más 2 camas que teníamos enfrente, terapia intermedia. Hoy por hoy tenemos 2 pacientes respirados, uno en cada lugar, Sí. para darle una asistencia mejor, pero bueno, todo lo demás, y más la persona que está en terapia intermedia tratando de recuperarse de su patología cardiológica, tenemos de las 7 camas que teníamos para COVID, tenemos 2, o sea que nos quedarían 3. Y la otra que estaba en terapia intermedia, de las 2 hay una. Pero bueno, obviamente que siempre estamos con todo el espacio físico adaptado para esa persona que necesita el doble de personal de enfermería, el doble de personal de mucama, el médico que está cambiado y constantemente al lado del paciente por lo que necesite, para no cambiar y usar demasiada cantidad de equipos de protección personal. Entonces, bueno, hace que las cosas por ahí no es el número exacto, ¿no? Por ahí uno adapta la situación a lo que tiene. Claro, ¿no? Entiendo. Y con respecto al personal, a los pacientes que estarían también con síntomas o aislados, pero no están en terapia, ¿cuántos serían en total actualmente? Actualmente tenemos 7 pacientes que están en la sala de aislamiento, con una evolución buena al día de la fecha. He recorrido yo la sala de aislamiento y son 7 y están bien. O sea que hubo altas, porque no había 10 o yo había contado mal. Había habido altas, pero se dieron 2 altas el día sábado y así le ingresaron 2. O sea que seguimos en la misma proporción. Claro. O Bueno, sea, esto es así, medicina es así. O sea, por ahí tenés la oportunidad que estás esperando, estás viendo a ver de qué manera podés dar el alta para que el paciente siga en su casa de la mejor manera posible, y automáticamente entran dos personas más que son positivas, que bueno, con el número de hisopados que se hacen, con el número de contagiados que vienen positivos, por ahí uno tiene una idea vaga de cuántos internados va a haber y cuántos pacientes uno puede potencialmente entender que se pueden complicar, ¿no? Por eso es lo que estamos viendo. Bueno, Jorge, desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte de todo el equipo, a la enfermera y a todo el grupo, ¿no?, que usted representa. Sabemos que están haciendo un esfuerzo enorme y toda la gente, los vecinos, están valorando ese trabajo que hacen día a día. Y queremos actuar en consecuencia, queremos respetar las normas de distanciamiento, queremos anotarnos y ser los primeros en estar para recibir la vacuna y a disposición de lo que digan ustedes que tiene que ver con la salud para poder ayudar más que complicarlos, ¿eh? De corazón acá todo, un abrazo de todos. Bueno, gracias Pedro, yo te agradezco y te agradezco también el modo en que me haces la entrevista, porque por ahí he tenido en otras oportunidades con otras radios modos de hacer una explicación de lo que pasa a nivel médico, y cuando corto hay una conclusión final del otro lado de la cual no soy partícipe, y entiendo que un periodista está para expresar lo que la otra parte piensa, no la conclusión final de un periodista que no sabe de medicina. Entonces te agradezco el modo y la forma con la que me preguntas y el respeto hacia el personal de salud que tenés. Así que bueno, eso es un agradecimiento que no lo encontrás en todos lados. Por ahí en otras radios he hablado, se ha cortado la comunicación, y por ahí me han dicho o escucho de que siguen haciendo conclusiones y evaluando cosas de que he dicho yo sin tener la oportunidad de refutar o de decir nada. Así que te agradezco esa parte. No, está bien. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Muy amable. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Era la voz del director del hospital, Jorge Martín, con este caso, ¿no?, tan difícil, pero para todos debe ser, porque llega un momento en que, viste, tanto luchar para salvar la vida de una persona es como que, viste, no lo puedes dejar pasar, pasa a ser algo personal. Y conociéndolo como lo conozco a Jorge, porque yo lo trato con mucho respeto,
más allá que conozco su trayectoria, pero bueno, justamente la investidura, o sea, lo que él representa, ¿no? Lo trato con mucho respeto y con la distancia que corresponde, pero sé que es uno de esos médicos que iban en bicicleta, ¿no? Cuando el hospital no tenía nada, a hacer la residencia en el hospital, a trabajar, siempre en la trinchera, el que siempre estuvo laburando. Hoy le toca circunstancialmente dirigir el hospital, ¿no? Y no ahora sí. Yo quería marcar 2 puntos de la nota. El principio, Sí. cuando él hace referencia a la madre que tenía a su hijo en la guerra, que no sabía si iba a volver, Sí. y que los demás los veían desde afuera, como que eran números. Sí, sí. Acá lo dijimos hace un montón de tiempo también, que cuando arranca todo esto, Sí. eran números, porque Sí. lo veíamos desde lejos. Sí, sí. Después no fueron números, No. después eran vecinos, amigos, colegas y demás. Por eso, quizá usar ese ejemplo para que la gente tome conciencia de una Sí. vez por todas, ¿no? Sí, sí, en sí. qué nos estamos enfrentando. Por eso, cuando vos le das nombre y apellido, que maneja, como decíamos, manejaba la ambulancia, su esposa trabaja en el hospital, imagínate, destruida, ¿no es cierto? Ahí es donde vos empezás a ver la dimensión de lo que es cada vida. Porque si no te dicen números, Exactamente. es horrible la frialdad que tiene un número. De si tantos muertos en Argentina, decía, bueno, algunos hacían esto, decía, bueno, comparado con el total de contagio. Claro, exactamente, pero cuando le llega, te toca de cerca, Claro. que se empezó a notar en la zona y después siempre bajó, ya no son números, es otro tema, ¿no? Y lo segundo que quiero marcar es el final, cuando hizo referencia a otros medios de comunicación, que no es en la mañana de hoy el primero, ya es el segundo. Irma también lo Sí, mencionó. que marca, la primera fue un oyente de la radio y el segundo es un esencial de salud, que ya marca lo mismo, Claro. tendencias a desconstruir la palabra del médico o del que Claro, sabe. bueno, a digamos mí me así. halaga. Me halaga porque nosotros que somos Obviamente. no somos profesionales en lo que hacemos, intentamos, pero no lo somos, es la verdad. Nos basamos en las palabras de una persona como él o de alguien que realmente sabe. Sí, sí. Por eso marcar eso, ¿no? Que ya es el segundo en la mañana de hoy, Sí. y es mucho Sí, para sí. un solo día, de que nos hablan de que otros medios por ahí distorsionan o una vez que ya cortaron la comunicación, dan como estás haciendo vos ahora, el análisis general de lo que dijo. Un resumen, un cierre de la nota, sí. Distorsionándolo, quizás, o, ¿viste? O claro, sí, cuando vos querés remarlo. A para ver, tu lado. vuelvo a repetir algo que lo hemos dicho infinidad de veces. La objetividad total de un medio de comunicación no existe. La tendencia está en todas las personas por su subjetividad. Cada persona, vos mismo cuando hablás, por ejemplo, de los equipos de fútbol, es imposible no notar tu pasión por algún equipo en particular, aunque siempre te manejas con distancia para ser profesional en tu informe. Y yo lo valoro mucho. Lo mismo nos pasa a nosotros. Y lo mismo le pasa a otros medios, ya sea por una cuestión ideológica, o sea por una cuestión de pauta o de publicidad, pero siempre hay una tendencia. El problema es cuando dejamos que eso cope por completo la visión para hacer un análisis crítico de una situación o para entrevistar a un funcionario. Entonces, lo que pasa es que también están acostumbrados a que los halaguen muchos en toda la entrevista, y eso no tiene que pasar tampoco. A ver, vamos a dejar en claro esto. Como me pasó en un momento que se enojó el entrevistado y dijo, bueno, que la gente se informe entrando a nuestra página y que tu gente se quede con... O sea, se enojó por las preguntas, que eran preguntas importantes para hacer, porque estaban defendiendo por ahí a una empresa en una marcha donde involucró muchas personas en plena pandemia, porque no querían que atacaran a Vicentín, como que Vicentín era la Carmelita descalza y hoy se está descubriendo, está saliendo información a granel que demuestran lo que pasa con Vicentín, y ahora me cuestiono, digo, ¿vale entonces la pena defender? ¿Qué ideales defendíamos cuando marchábamos a favor de Vicentín? Entonces, bueno, pero eso puede hacer que la persona se enoje y diga, no te doy más una nota porque me preguntaste por Vicentín. Pero, ¿what? ¿Qué pasó? No te puedo preguntar entonces. ¿Qué te tenía que preguntar? Hay gente que quiere que le preguntes algo en determinado. Bueno. Con nosotros, con la gente de salud, le hemos preguntado cosas a veces que son incómodas. ¿O no? Le hemos preguntado también. Pero bueno, la gente también lo quiere saber. A ver, no siempre está todo. Obviamente se marca lo bueno y lo malo. Claro. ¿No? Y no siempre a todos les va a gustar la pregunta además, pero es la realidad y hay que contarla. ¿Y sí? Sí. Bueno, recién dijiste la objetividad sobre los clubes. Lo mismo pasa en el deporte.
Hay que diferenciar, por ejemplo, el hincha del fanático. Sí. El hincha acepta errores, acepta un mal trayecto, demás. El fanático no, te va a porfiar siempre lo mismo y por más que sepa que vos tenés la razón, le va a buscar la quinta pata a la mesa para demostrarte que no es así, aunque él sabe que es así. No me gustan los fanáticos. Por eso te digo, el fanatismo... El fanatismo es peligrosísimo, peligrosísimo. Podemos hablar del fascismo, del nazismo, del imperialismo, todo lo que termina en ismo, no todo, ¿no? Pero digamos, cuando la persona ya no se permite tolerar o escuchar o replantearse la posibilidad del error, o que el otro pueda tener razón, entonces estamos en un problema enorme, porque con tal de demostrar que tenemos razón, hacemos cualquier cosa. Como cambiar la realidad. Exacto, y eso no puede ser. Las cosas hay que mostrarlas como son. Mira, me queda eso de algún programa que escuché, las cosas como son, pero de verdad como son. Porque a veces nosotros las contamos, como decimos, bueno, las vacunas, hablamos de, como decía el médico, hablamos de las vacunas, pero no sabemos. Entonces, ¿qué decimos de los efectos colaterales si no sabemos? Lo que sí sabemos es lo que dicen los profesionales. Entonces, vuelvo a lo mismo, siempre con esa posibilidad del error, de aceptar que estamos equivocados, que el otro puede tener razón. Saber perder. O no. Saber perder. No sé si saber Tampoco perder. creernos todo, pero, ¿no? Exactamente, pero por eso mismo marcar esto de que quizás el fanatismo te lleva a eso, a que no importa lo que el otro está diciendo, porque no lo estás escuchando. Vos lo único que querés es plasmar tu versión y lo que vos querés que la gente entienda. Sí. ¿Me entendés? Y ahí estamos equivocados. Horrible. Bueno, y muy cargadito de información el diario Noticias, ¿sí? Ahora después vamos a...